Bueno, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre el libro de El marco histórico del proceso de desarrollo y subdesarrollo. El nombre del autor es Osvaldo Zunque. Los integrantes son Pablo Cóndor, Luis García, Daniela Pulupa, Cristian Valladares. Voy a hablar sobre el desarrollo y el subdesarrollo. A lo largo de la historia han habido países con un gran desarrollo, sea industrial, tecnológico, político e incluso social. Es notable la diferencia que se tiene de países desarrollados y de países subdesarrollados, teniendo como consecuencia la mayoría de estos casos, muchos de las personas que habitan no tienen una vida digna, recurren a trabajos con un salario poco y de horas muy largas. La actividad manufacturera, por su parte, se limitaba a la producción artesanal de textiles y en escala reducida a la de producción metálicos. El transporte se realizaba especialmente por aguas, vías marítimas y fluvial, pues no existían formas económicas de transporte terrestre para bienes de gran volumen y peso. La actividad manufacturera y minera se localizaba junto a los ríos y canales, puesto que el agua constituía la principal fuente de energía y transporte. La educación y la cultura estaba restringida para una minoría. Algunos países habían incrementado sus niveles medios de vida en forma notable, en tanto que otros conservaban los de épocas anteriores. Estados Unidos, por ejemplo, habría alcanzado un ingreso por habitante en dólares alrededor de 200 en el año de 1832. Reino Unido llegó a esa cifra en 1837, Francia en 1852, Alemania en 1886 e Italia en 1909. En líneas generales, podría decirse que los países que hoy día se denominan industrializados o desarrollados habrían alcanzado una renta media por habitante entre 150 y 170 dólares en 1850. Mientras que para la misma época, los actuales países subdesarrollados habrían tenido una renta media por habitante de alrededor de 100 dólares. A los mediados de la presente década, las ganancias aumentaron a 1.500 dólares por personas en países desarrollados y en países subdesarrollados en 200 a 300. La revolución industrial no se trata simplemente del desarrollo de la actividad fabril, es un acontecimiento mucho más amplio. Es una auténtica revolución social que se manifiesta en transformaciones profundas de la estructura institucional, cultural, política y social. La revolución industrial en marcha 1750-1850. El enriquecimiento y fortalecimiento de los grandes comerciantes y empresas mercantiles, principalmente debido al tráfico colonial, significó la incorporación de nuevos tipos de empresas y de importantes recursos de capital, tanto en la actividad manufacturera como en la agropecuaria. Al existir nuevas industrias, se abren diferentes fuentes de trabajo, donde muchas de las personas aprovechan para su beneficio. Todas estas transformaciones estimulan un fuerte movimiento migratorio de la mano obra rural. La incorporación de nuevas tierras, la utilización más intensiva de los cultivos y el desarrollo de otras formas de cultivo y nuevos productos. Como consecuencia de todos estos fenómenos, la productividad de la agricultura inglesa se elevó sustancialmente entre mediados del siglo XVII y fines del XVIII. Con la revolución industrial se desarrollan nuevas maquinarias para la industria, para así poder tener más producción y menos manos de obra. La construcción del ferrocarril fue otro desarrollo que se obtuvo gracias a la revolución industrial, más trabajo en las minerías y en la producción del carbón, que se requería para cada uno de los viajes que se realizaban. Con la revolución industrial implicó también una transformación de la estructura de la sociedad. Así, por ejemplo, provocó reorganización del agro, destruyendo en forma creciente, y la organización social basada sobre la aldea campesina, estimulando una fuerte migración rural hacia los centros urbanos. Gracias. Bueno, yo voy a exponer sobre el punto 3 y 4. Comenzaré con el auge del centro de 1850 y 1913. La revolución industrial es, en última instancia, el comienzo de una nueva era de historia de la humanidad,
caracterizada por su mayor capacidad para acumular en forma indefinida población y producción. Las tres transformaciones en orden político, social y cultural ocurridas en el periodo antes de reseñado alcanzan su culminación desde mediados del siglo XIX, principalmente en Inglaterra, pero también en Francia, Alemania, en los Países Bajos, Bélgica e incluso Estados Unidos. El periodo, que va aproximadamente desde 1850 hasta la Primera Guerra Mundial, se caracteriza por un crecimiento notable de la población y de la economía de estos países, a que se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida. La revolución en los medios de producción y en transporte, que permitió el desplazamiento de las áreas excedentarias a las deficitarias, así como descubrimientos científicos en el campo de la medicina e higiene, entre otras cosas, permitieron una reducción de la tasa de mortalidad que produjo un crecimiento sostenido de la población del mundo. Sin embargo, es preciso destacar que la fuerte aceleración del crecimiento y la población durante el siglo XIX se observa precisamente en las áreas donde se origina y difunde la revolución industrial, es decir, Europa, así como también América del Norte, América Latina y Oceanía. Solo en estos mencionados países se vieron un crecimiento demográfico abismal. El rápido crecimiento de la población en los países europeos estuvo acompañado por los aumentos sustanciales en niveles medios de ingreso por habitante. Así, por ejemplo, en Francia el ingreso real por un hombre creció en un 50% entre 1850 y 1900. En tanto que dura el mismo periodo se registraba en Alemania un orden del 120 a 130%. En el caso de Gran Bretaña, dicho incremento entre 1870 y 1910 es de un 45%. Nótese que estos dichos incrementos, el ingreso real por habitante en todos los casos van acompañados de considerables reducciones en la jornada de trabajo. Es de gran importancia agregar que todas las 2/3 partes de estas inversiones extranjeras se dirigen fundamentalmente hacia Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Como puede apreciarse, el capital extranjero no fue hacia áreas donde había mano de obra barata y abundante, sino por lo contrario a regiones caracterizadas por una baja densidad de población, pero donde existen recursos agrícolas para el cultivo de productos de clima templado que requieren la alimentación de la población y el desarrollo industrial europeo. La magnitud de las migraciones del periodo que están examinando es impresionante, no solo desde el punto de vista de cifras absolutas, sino también de las que comparamos tanto con la población de los países del origen como de aquellos que reciben este aporte. Entre 1820 y 1930, 62 millones de personas emigraron de Europa hacia las áreas de ultramar que comenzaban su proceso de expansión. La expansión industrial en Inglaterra y otros países europeos significó no solamente la transformación rural y de la decadencia de ciertas áreas, sino también de las incorporaciones del resto de las economías europeas a algunas zonas periféricas del continente, el nuevo comercio internacional, provocando así transportaciones profundas en su organización rural, con los consiguientes desplazamientos humanos. De este proceso migratorio, lo esencial fue la distribución de las poblaciones rurales de Europa hacia regiones donde la productividad por un hombre era muy superior. Esto permitió abastecer en una forma económica de demandas derivadas del proceso de crecimiento demográfico y del aumento de los ingresos en Europa. La Europa capitalista, el proceso tuvo los siguientes efectos positivos. En primer lugar, permitió alejar de la metrópolis una masa que había quedado sin colocación dentro de la nueva estructura del empleo, como consecuencia de la redistribución de la población activa provocada por una nueva estructura productiva. En segundo lugar, en varias regiones de América Latina, esa migración se transformó en la mano de obra de una actividad productiva destinada al mercado europeo. Como tercer lugar, tenemos esas masas de inmigrantes siguen siendo consumidores, con una centrada capacidad adquisitiva de numerosos productos de sus países de origen. Buena parte de esas masas, con una capacidad de ahora aumentada, envían remesas periódicas a sus familiares. En quinto lugar, un porcentaje significativo de los inmigrantes regresaron a sus países de origen, trasladando consiguiente los ahorros de varios. Comenzaremos con el cuarto punto, centro y periferia. Como consecuencia de la extraordinaria transferencia de recursos productivos de los países en plena revolución industrial hacia la periferia, se observa a fines del siglo XIX un periodo de auge del conocimiento internacional sin precedentes en la historia de la humanidad por un volumen, por su diversidad y su amplitud geográfica. La expansión del comercio mundial responde a un patrón bien definido de relaciones entre países. Trátese fundamentalmente de un flujo de exportaciones de elementos, materias primas, desde las áreas periféricas hacia los países originarios de la revolución industrial. El auge de las exportaciones de los países de la periferia no solo el aumento de la exportación en el producto que se apreciaba tradicionalmente, sino que es también consecuente del crecimiento gradual de nuevos productos en el comercio internacional.
Todo aquello se traduce, en vez de la ampliación de la gama y tipos manufacturados que producen los países céntricos y el transporte de bienes que ofrecían serias dificultades de conversión para su traslado a largas distancias, carne, trigo, banana, entre otras cosas. Al ingreso de diversos productos a la economía mundial corresponde la aparición de distintos países en el panorama del comercio internacional y de las inversiones extranjeras. Las estructurales de la periferia. El efecto que tuvo el desarrollo de sectores exportadores de relativa magnitud y de gran dinamismo sobre las economías de la región puede analizarse desde diversos puntos de vista. El primero es el desarrollo del sector exportador tuvo importantes efectos sobre la organización espacial o regional de la actividad económica, el producto y los recursos naturales que lo originan. Un ejemplo claro de esto es el cultivo de productos como el café, que por ejemplo implica el desarrollo de determinadas áreas en regiones de clima tropical y en zonas que deben estar a alturas superiores a los 1500 metros aproximadamente. El cultivo del banano, en cambio, aunque también exige un clima tropical, requiere zonas muy húmedas y calurosas, de modo que este cultivo por lo general se difunde en las zonas costeras de los países tropicales. Las actividades extensivas como las ganaderías y los cereales permiten, por su lado, la incorporación de regiones de clima templado y de gran extensión. Por contraste, el desarrollo minero se caracteriza en líneas generales por su forma altamente concentrada y situada a veces en lugares relativamente inaccesibles, ya que los depósitos de minería le suelen localizarse en regiones cordilleradas o en accidentes geográficos semejantes. Se aprecia de esta manera que el producto de exportación, cualquiera que sea este, condiciona en gran parte la magnitud y características de las áreas de un país donde se localiza la nueva actividad económica. Este efecto regional que se manifiesta en la valorización de determinadas áreas o regiones tiene igualmente considerable influencia sobre el tipo, la magnitud y orientación del capital social básico en el que se invierten buena parte de los recursos externos para crear las condiciones de crecimiento del sector exportador. Si el área que debe incorporarse a la actividad exportadora es muy extensa, ello dará lugar a la creación de una vasta red de transportes y comunicaciones que podrá abarcar una parte sustancial del territorio nacional, pero que tendrá siempre a presentar la forma de un sistema de drenaje de la producción de diversas regiones hacia un puerto, sin establecer comunicaciones internas entre dichas regiones. Si se tratase de una actividad minera, la infraestructura para esa actividad exportadora solo constituiría probablemente en una vía férrea que comunique la mina con el puerto. Otra de las notas características de este tipo de desarrollo exportador fue la creación o ampliación de actividades urbanas, que estimularon un proceso de urbanización muy acelerado antes que estos países se produjeran relativamente un desarrollo industrial. En efecto, muchas actividades de tipo comercial, financiero y de servicios tendieron a instalarse en los centros de comunicación con el mundo exterior, o sea, en las ciudades puertos. En la crisis del centro, la declinación de la importancia de Gran Bretaña en el comercio internacional se debe a la parte de la diversificación del comercio de manufacturas derivado del surgimiento de nuevas actividades y productos industriales. Inglaterra había concentrado gran parte de su producción industrial y de su comercio de manufacturas en una serie de líneas tradicionales. Estas tendrían a perder peso relativo dentro del cuadro de la producción y del comercio mundiales de manufacturas en virtud de la nueva creciente trascendencia de las industrias de metalúrgica, eléctrica y química que se expandían sobre todo en Estados Unidos y Alemania. Por otra parte, una creciente proporción del tráfico internacional de Gran Bretaña comenzó a abandonar el patrón tradicional de intercambio de productos manufacturados por productos básicos y materias primas de la periferia, para transformarse en un intercambio de productos manufacturados entre los países industrializados. Estas tendencias, que ya se veían perfilando desde décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, se asentaron considerablemente durante los tres posteriores. La Primera Guerra, los desajustes financieros provocados por las reparaciones de guerra en los años iniciales de la década de 1920, la Gran Crisis Mundial de 1930 y posteriormente la Segunda Guerra Mundial provocaron los cambios estructurales profundos en la organización económica internacional que se venía forjando desde mediados del siglo XIX.
La gran crisis mundial de 1930 destruyó la base del sistema monetario internacional, el patrón oro, que permitía el libre funcionamiento de un mercado mundial de capitales y favorecía el flujo de comercio mundial. La necesidad de proteger las economías nacionales frente a una amenaza de propagación de desempleo y la crisis llevó a muchos gobiernos a adoptar políticas proteccionistas. El control de los tipos de cambio de los movimientos internacionales de capital y de recursos humanos y la iniciación de un periodo de políticas de empleo y anticíclicas que perseguían objetivos nacionales. Son todos factores que operaron dificultando seriamente el funcionamiento del tipo de economía internacional que había prevalecido hasta la Primera Guerra Mundial. Les voy a hablar en este momento sobre las transformaciones estructurales de la periferia desde los años 1913 hasta los años 1950. Bueno, estamos conscientes que han sucedido en este periodo de tiempo, las grandes guerras mundiales, y tenemos periodos de crisis dentro de los sectores exportadores, lo que comienza a hacer una contracción y genera desempleo en todo el sector exportador. Los sectores agrícolas no han sido tan afectados, por lo que no dependen tanto de las exportaciones, pero el sector agrícola específico de exportación, sí. Después nos damos cuenta de otra situación muy interesante. Aparte de que crece el desempleo, tenemos estos grupos, los cuales los exportadores tienen poder e influencia sobre el aparato estatal, lo cual pide una intervención de parte del Estado, con el propósito de realizar un sostenimiento dentro del nivel de ingresos y de la actividad de los exportadores. Entonces la respuesta que tenemos desde la parte estatal es cambiar las leyes, generar medidas de restricción a las importaciones, lo cual con esto provoca que se haga una protección a los precios de los productos nacionales o las manufacturas importadas, y lo que antes se importaba vienen más encarecidos los precios, entonces van a tener bastante protección y van a tener unos costos bastante competitivos dentro del mercado, y esto es un estímulo a la producción nacional. Bueno, entonces ahora estamos conscientes que esto hasta genera un estímulo a la producción nacional, cual provoca que se invierta más en el sector industrializado, o se busca industrializar en América Latina. La ubicación precisa para ellos es ubicar cerca de las ciudades urbanas, porque tienen varias ventajas antes que estar ubicados en la parte rural. Entonces, dentro de la parte urbana tienen materia de transporte, tienen que crear una mejor infraestructura, tienen más facilidad de comunicaciones, energía, tiene los mercados de trabajo, tiene cerca lo que es el tema financiero, organizaciones comerciales, tienen bastante acceso, o es más fácil el acceso a la parte del poder político que es necesario para esta expansión manufacturera. Entonces, al comenzar a crecer estas industrias, nos comienza a requerir que tenga mayor tecnología, lo cual va a requerir que haya un cambio de infraestructura, un cambio en las estructuras que están rodeando la ciudad urbana. Entonces, por ejemplo, se necesitará más energía eléctrica para poder solventar la necesidad energética de estas nuevas industrias. El pequeño problema que vamos a tener con el aumento o el avance tecnológico es que ya no van a contratar tanta mano de obra como antes, porque puede ser que una máquina reemplace a varios obreros, entonces solo necesitaré un obrero y ya no necesitaré tantos obreros como necesitaba antes. Bueno, eso es lo único que puedo hablar sobre estos cambios estructurales. Muchas gracias.